Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso, el Dios y el Padre de Yeshua, el Mesías, esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a hacer un cambio en el estudio, porque veníamos de un recorrido por los salmos compuestos por Asaf. Y Asaf hablaba mucho de batallas y lamentos nacionales, lamentos en el pueblo. Y ahora el libro de los salmos, los libros de los salmos, hace un cambio y entramos a los hijos de Coré. El Salmo 84 es un cántico de peregrinación. Ustedes saben que hay 3 fiestas bíblicas donde se requiere que el pueblo de Israel vaya al templo en Jerusalén. Y en ese trayecto de peregrinación, los peregrinos, los que iban directo hacia el templo de las diferentes ciudades y países, cantaban este cántico. Y este cántico, este salmo te habla, cuando tú lo lees, tú te das cuenta que hay una desesperación del alma. El alma anhela estar en la presencia de Dios. Tú cambias en ese viaje, tú vas cambiando tu sufrimiento hacia bendición. Entonces, muy probablemente, este salmo se cantaba por esos viajeros que recorrían largas distancias hacia Jerusalén para las fiestas bíblicas. Y lo componen los hijos de Coré. Ese mismo Coré que se reveló en Números capítulo 16 en contra de Moisés, pero específicamente de quién era el sumo sacerdote de aquella época. Cuando tú lo lees, tú te preguntas, ¿y cómo es que la Biblia te dice que Coré y toda su familia fueron tragados por la tierra? Pero más adelante tú te encuentras con salmos escritos por los hijos de Coré. Y es muy plausible, debido a esto, que los hijos de Coré se arrepintieran y que solo cuando la tierra se abrió, el único que pereció fue Coré, pero sus hijos se arrepintieron de eso. Y fíjense que tienen un lugar dentro de la historia bíblica de manera positiva, porque los hijos de Coré eran los porteros y eran los músicos del templo. Así que este salmo podemos sacar 3 utilidades. La primera es cuando estamos en momentos de profunda tristeza. Cuando tú tienes que transitar del valle de Baca, el valle de Baca es el valle del llanto, y convertirlo en ese lugar de manantiales. Cuando tú tienes que reavivar la pasión espiritual, cuando sentimos apatía, este salmo nos ayuda, enciende nuestro deseo, nuestra hambre por la presencia de Dios. Y tercero, este salmo nos ayuda a encontrar identidad. ¿Por qué nos ayuda a encontrar identidad? Porque hasta los más pequeños y frágiles tienen un lugar seguro en el altar de Dios. Hasta los más pequeños y frágiles tenemos un lugar en la casa de Dios. Dice verso 1 y 2: Cuán amables son tus moradas, oh Eterno de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Eterno. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Fíjense que te habla aquí la palabra anhela.
En hebreo se dice nish sefaj, que implica palidecer de deseo, o cuando una persona se consume de amor. Pero no es solamente un deseo intelectual, es cuando tú tienes una necesidad física y emocional. Cuando todo tu ser, tu alma, tu corazón y tu carne están vibrando por estar en la presencia de Dios. Verso 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh eterno de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Fíjense que esto es una metáfora, una de las metáforas más tiernas que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. El gorrión es una ave muy pequeña, común, no tiene valor comercial, no tiene gran valor comercial. La golondrina es inquieta y no deja de moverse. Sin embargo, tanto el gorrión como la golondrina, que son aves pequeñas, Dios permite que ellas construyan sus nidos y críen sus hijos en los lugares más sagrados de la tierra. En el templo de Jerusalén, Dios permitía que las aves, esas aves pequeñas, construyeran sus nidos. Y el mensaje aquí es claro, que Dios acoge a los que somos frágiles, a los que estamos cansados y al insignificante. Fíjense que Dios acoge a los insignificantes, a los cansados y a los frágiles. Ese es el mensaje aquí en este verso. Verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán Selah. Recuérdense que Selah es una pausa para meditar. Fíjense que aquí los hijos de Coré te están hablando desde su experiencia. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el templo. Literalmente los hijos de Coré vivían en el templo. Y ahí ellos te dicen que esa era la mayor fuente de su felicidad. La mayor fuente de la felicidad de nosotros, lo que hasta andamos buscando, anhelando la presencia de Dios, es habitar en su casa. Tal vez ahora mismo no lo podemos hacer de manera física, pero sí lo podemos hacer de manera espiritual, porque tenemos a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro hermano mayor, que está en el tabernáculo celestial ahora mismo, y Él a nosotros nos representa. Y si tú estás unido a Yeshua, cuando tú te haces uno con Él, entonces tú puedes habitar de manera plena en ese tabernáculo celestial. Verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué pasa aquí? Fíjense que la bendición no es solamente para los que están habitando en el templo, sino para aquel que está en el camino, para aquel peregrino, el que está en ese peregrinaje de camino hacia el templo. Aquel que ha decidido que su fuerza proviene única y exclusivamente de Dios. Hay individuos que están ya en el lugar y hay otros que vienen de camino. Eso es lo que los hijos de Coré te están diciendo. Y que tanto el que está como el que viene de camino, el que está en el proceso, es bienaventurado, está bendecido. Verso 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. El valle de Baca, en el hebreo se dice Emek Abaja, Abaja, Emek Abaja. La palabra ahí, vaca, no con V, sino con B larga, vaca, puede referirse, dice el diccionario, dentro de mis notas tengo, que se refiere a un arbusto que exuda una savia parecida a las lágrimas.
Ahora bien, todos nosotros tenemos que pasar en algún momento el valle de la sequía y del dolor. Pero cuando tú eres un peregrino fiel, cuando tú eres una persona que transita en este camino de manera fiel, con fidelidad, tú no vas a acampar en el dolor, tú lo vas a atravesar, tú vas a pasar por él. Aunque ande en valle del sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros vamos a atravesar ese valle, vamos a atravesar ese valle. Es cierto, las lágrimas de nosotros van a cavar a nivel metafórico pozos. Nuestras lágrimas van a generar pozos en ese camino. Nuestro sufrimiento, nuestras lágrimas van a generar pozos en el camino, van a dejar huellas. Pero fíjense algo, esas huellas, esos pozos, Dios los va a llenar con su gracia, con su lluvia. Y ese dolor, Dios lo va a convertir en un manantial para aquellos que vienen detrás. Ese sufrimiento que Yeshua pasó, las lágrimas que Yeshua derramó, todo su sufrimiento, todo ese castigo, todas sus lágrimas generaron pozos que Dios lo llena con su agua y han servido para que nosotros, en nuestro trayecto, en nuestra peregrinación, encontremos y podamos tomar. Gracias al dolor de Yeshua, a su sufrimiento, nosotros podemos convertir y podemos soportar y tenemos vida en abundancia. Nosotros que venimos detrás, Él preparó el camino. Verso 7. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa frase, Yelehu me Hayil el Hayil, significa que la Biblia aquí lo está traduciendo de poder en poder. Iremos de poder en poder, de gloria en gloria. Pero lo que te dice que van de fuerza en fuerza. ¿Qué te dice la lógica humana? La lógica humana te dice que cuando tú tienes que caminar mucho, tú te agotas físicamente. Ese es en el camino físico. Pero cuando tú estás en el camino espiritual, mientras más tú avanzas hacia Dios, más fuerzas tú adquieres. ¿Por qué? Porque tú te estás acercando más a Él. Y de Él viene toda la fuerza. De Él viene todo el poder. Mientras más lejos tú estás de Dios, más débil tú estás. Mientras más tú caminas hacia Él, más fuerte tú te vuelves espiritualmente hablando. Verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjense, los hijos de Coré, o sea, los que escribieron este salmo, sabían que su bisabuelo, quiso usurpar el sumo sacerdote que había puesto Dios y Moisés por orgullo. Y eso le generó que un castigo divino. La tierra se abrió y se lo traga. Pero fíjense aquí lo que están diciendo los descendientes de Coré. En pocas palabras ellos te están diciendo, nosotros no necesitamos ser sumos sacerdotes. Nos es suficiente con ser los porteros, con barrer el polvo de la entrada de tu casa, Señor. Es mejor ser portero y barrendero dentro de tu casa que estar en los mejores lugares dentro de los palacios del mundo. Miren cuánta humildad. Dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de
de la casa de mi Dios y habitar en las moradas de maldad, que habitar en las moradas de maldad. O sea, para ellos ser los barrenderos, ser los porteros era mejor que cualquier palacio del mundo. Verso 11. Porque sol y escudo es el eterno Dios. Gracia y gloria dará el Eterno. No quitará el bien a los que andan en integridad. Fíjense, la única vez que en la Biblia se le llama sol directamente a Dios es aquí. Dios es nuestra provisión, nuestra luz, nuestro calor, nuestra vida. Y también cuando te dice nuestro escudo, nuestro magin en hebreo, ¿qué te quiere dejar dicho? Te habla de protección. Dios es lo que nos da vida y Dios es lo que nos protege. Dios nos da la gracia para el viaje y la gloria al llegar a nuestro destino. Qué hermoso es este salmo, amados hermanos. Por eso se dice que este salmo lo cantaban mucho los peregrinos, los que viajaban larga distancia para llegar al templo de Jerusalén. No estamos hablando aquí de sinagogas. Recuérdense que en los tiempos de Yeshua, por ejemplo, estaba el templo de Jerusalén, estaba en la sinagoga. La sinagoga era un área comunitaria. El templo era donde se hacía el servicio a Dios. No era que en la sinagoga no se servía, pero era más como un centro para se estudiaba las Sagradas Escrituras, se leían, etcétera, se resolvían problemas comunitarios, pero nada como el templo. Nada como el templo de Jerusalén. En el cristianismo no se le da mucha importancia al templo de Jerusalén. Evidentemente ahora mismo no existe. Y se utiliza mucho el tema del reemplazo, de que ya no es necesario el templo, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Inclusive, la Biblia te habla de que va a descender ese tabernáculo celestial, ya no construido por mano de hombres, sino directamente por la mano de Dios. Está en el libro de Apocalipsis, libro de Revelaciones. Y cuando descienda esa nueva Jerusalén, ahí también va a estar el templo. Lea el libro de Apocalipsis, lea Zacarías. Va a haber una etapa de transición entre esta era presente. Primero recuérdense la era presente. Luego viene una era intermediaria, que es la era mesiánica. Y después viene el cielo nuevo y tierra nueva, que es el mundo venidero. En la era mesiánica, que son los 1000 años, el templo tiene que entrar en funcionamiento. Tiene que entrar en funcionamiento. Cuando Yeshua venga nuevamente, el templo va a entrar en funcionamiento. Esos son 1000 años de restauración, de práctica, que el mismo Mesías, Yeshua, el Mesías Jesucristo, va a establecer aquí en la tierra para que nosotros podamos transicionar al cielo nuevo y la tierra nueva. Pero es necesario que eso suceda. Es necesario esa era de transición, que son los 1000 años de la era mesiánica. Y después de ahí viene un juicio. Satanás y sus demonios, los ángeles caídos, van a ser enjuiciados y tirados al lago de fuego. Viene el juicio del trono blanco, etcétera. Y después viene la era mesiánica, el cielo nuevo, tierra nueva pasa. Y ahora viene el mundo venidero, un mundo totalmente nuevo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Mediten en esto, amados hermanos. Ese anhelo, cuando te sientas caído, cuando sientas que tus niveles espirituales han decaído, te sientes triste, te sientes alejado de Dios. Este salmo te va a renovar tus fuerzas. Este salmo te va a acompañar en ese recorrido que nosotros, como seres humanos, siempre tenemos. Dice Jesús que Él siempre va a estar con nosotros hasta el final. Entonces en este salmo Él está con nosotros, peregrinando. Nosotros estamos de camino hacia el templo. Estamos de camino hacia la nueva Jerusalén,
agarrados de Yeshua, quien es que nos lleva, quien es el que ha preparado ese camino para nosotros, para que podamos habitar en las moradas, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. La casa del Padre, ¿cuál es? El templo. El templo siempre ha sido la casa del Padre. Así que medita en esto y ten paz. En el nombre poderoso de Jesús. Shalom a todos. Bendiciones.